El manuscrito fue descubierto en 1998, oculto entre las páginas de un ejemplar deteriorado de Frankenstein en la biblioteca particular de la familia Álvarez, en Madrid. Las hojas amarillentas, escritas con la letra delicada pero firme de Isabel Shelley, contenían palabras que jamás debieron ver la luz del día. Eran las confesiones finales de una mujer que, a sus 50 años, enfrentaba la muerte con la misma valentía intelectual que la había convertido en una de las escritoras más revolucionarias de su época. No se trataba de ficción, sino de revelaciones íntimas sobre experiencias que trascendían los límites de la razón, visiones, encuentros espirituales y verdades sobre la naturaleza del alma que había guardado en secreto durante décadas. Isabel Wollstonecraft Shelley escribió estas páginas en el invierno de 1847, pocos meses antes de su muerte. Su salud ya se deterioraba rápidamente y ella sabía que el tiempo se le agotaba. Pero fue justamente en esa proximidad con la muerte que algo extraordinario comenzó a suceder. Las barreras entre los mundos parecían más tenues, y la mujer que había dado vida al monstruo de Frankenstein estaba a punto de descubrir que la verdadera resurrección no ocurría en los laboratorios, sino en las dimensiones invisibles de la existencia. Durante años, Isabel había cargado el peso de pérdidas devastadoras. Su madre, la pionera feminista Mary Wollstonecraft, murió pocos días después de su nacimiento. Percy Bysshe Shelley, su esposo y gran amor, se ahogó en el Mediterráneo cuando ella tenía solo 25 años. 3 de sus 4 hijos murieron aún niños. La vida se había convertido en un cementerio de sueños interrumpidos, y ella caminaba entre las sombras de una existencia marcada por la genialidad y la tragedia a partes iguales. Pero algo cambió en aquel invierno. Isabel comenzó a relatar experiencias que desafiaban todo aquello en que creía sobre la naturaleza de la realidad. En sus palabras, escritas con una urgencia casi febril, describía visitas nocturnas de figuras familiares, voces que susurraban a través de los vientos helados de Madrid y una creciente certeza de que la muerte no era el fin, sino solo una transición a un estado de conciencia superior. La primera experiencia sobrenatural ocurrió una noche de diciembre cuando Isabel se despertó con la sensación de no estar sola en su habitación. Describió una presencia femenina, delicada pero poderosa, que se manifestó gradualmente como una luz dorada que flotaba en el aire. No era una alucinación causada por la fiebre o la medicación. Isabel estaba lúcida, alerta y completamente consciente de que estaba experimentando algo más allá de los límites de la percepción común. La figura comenzó a tomar forma, revelando los contornos familiares de una mujer que reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en vida: su madre, Mary Wollstonecraft. La presencia materna no hablaba con palabras, sino que se comunicaba a través de impresiones directas en la mente de Isabel. Sintió una ola de amor incondicional, una comprensión profunda de que todos los sufrimientos que había soportado formaban parte de un plan mayor, una jornada evolutiva que trascendía los límites de una sola existencia. Mary Wollstonecraft, la mujer que había luchado por los derechos de las mujeres y murió defendiendo sus convicciones, estaba allí para revelar a su hija que la muerte no había interrumpido su misión, sino que la había expandido a dimensiones inimaginables. Durante aquel encuentro extraordinario, Isabel comprendió que su propia obra, especialmente Frankenstein, no había sido solo una creación literaria, sino una profecía sobre el futuro. La historia del Dr. Victor Frankenstein y su criatura no era una metáfora sobre los peligros de la ciencia descontrolada, sino una visión simbólica sobre la naturaleza dual de la existencia humana, el deseo de trascender la muerte y la responsabilidad que eso conlleva. Ella había sido elegida para plantar una semilla en la conciencia colectiva de la humanidad, preparándola para verdades que solo serían comprendidas generaciones más tarde. En los días siguientes, otras presencias comenzaron a manifestarse. Percy Shelley apareció una tarde brumosa, su forma etérea flotando entre las cortinas de su estudio.
Ya no era el joven poeta rebelde que ella había amado, sino una conciencia expandida que había comprendido los misterios de la existencia. A través de él, Isabel descubrió que el amor verdadero no muere con el cuerpo, sino que se transforma en una fuerza creativa que continúa influenciando el mundo físico a través de dimensiones invisibles. Percy le reveló que su muerte en el mar no había sido un accidente, sino una elección del alma para acelerar su propia evolución espiritual. Había completado su misión terrenal, inspirar a una generación de poetas y pensadores a cuestionar las estructuras rígidas de la sociedad, y estaba listo para la siguiente etapa de su viaje. Pero su conexión con Isabel permanecía intacta, y él había estado a su lado durante todos los momentos de sufrimiento y soledad que ella había enfrentado. La revelación más perturbadora vino a través de sus hijos muertos. Guillermo, Clara y Carlos aparecieron juntos una noche de enero, sus formas infantiles irradiando una sabiduría que trascendía la edad. Explicaron que sus muertes prematuras no habían sido castigos o tragedias sin sentido, sino elecciones hechas en niveles superiores de conciencia. Cada alma que entra en el mundo físico tiene una misión específica, y algunas misiones pueden ser cumplidas en pocos años o incluso meses. La duración de la vida terrenal no determina el valor o el impacto de una existencia. Los hijos de Isabel revelaron que habían elegido nacer en su familia no solo para experimentar el amor materno, sino para ayudarla a desarrollar la compasión y la profundidad emocional que hicieron su escritura tan poderosa. Cada pérdida que había sufrido había expandido su capacidad de comprender el sufrimiento humano, transformándola en un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Isabel descubrió que la vida terrenal era solo una pequeña parte de una jornada infinita de evolución espiritual. Cada alma era una chispa de la conciencia universal enviada para experiencias específicas que contribuyeran al crecimiento de la totalidad. Las alegrías y sufrimientos, los triunfos y derrotas, las creaciones y destrucciones, todo formaba parte de un plan mayor que buscaba expandir la conciencia universal a través de la experiencia individual. La muerte, le reveló la presencia, no era el fin de nada, sino el inicio de una nueva fase del viaje. Cuando una conciencia dejaba el cuerpo físico, era recibida por guías espirituales que la ayudaban a comprender e integrar todas las experiencias de la vida que acababa de terminar. Este proceso de revisión e integración podía durar lo que los humanos percibían como años o décadas, pero en realidad ocurría fuera del tiempo lineal, en una dimensión donde pasado, presente y futuro existían simultáneamente. Durante esta experiencia, Isabel comprendió que su propia misión terrenal estaba llegando a su fin. Había cumplido su propósito de plantar semillas de cuestionamiento en la conciencia humana a través de su obra literaria. Frankenstein continuaría influenciando generaciones futuras, inspirando reflexiones sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la responsabilidad humana. Pero su contribución más importante no había sido la creación de una historia de terror, sino la apertura de un portal en la imaginación colectiva de la humanidad. A través de su criatura monstruosa, Isabel había forzado a sus lectores a confrontar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. ¿Qué hacía a alguien humano? ¿Cuál era la responsabilidad del creador con su creación? ¿Era posible trascender la muerte a través de la ciencia, o eso requería una comprensión más profunda de la naturaleza espiritual de la vida? Estas preguntas continuarían resonando a través de los siglos, preparando a la humanidad para revelaciones futuras sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Vio a la humanidad como una única conciencia colectiva experimentándose a través de miles de millones de perspectivas individuales. Cada persona era simultáneamente un ser único y parte de un todo mayor, como células en un organismo infinito. Las experiencias individuales, nacimiento, crecimiento, amor,
Pérdida, muerte, eran todas partes de un proceso mayor de evolución espiritual que trascendía cualquier vida individual. El arte, la literatura, la música, la poesía, todas las formas de expresión creativa eran intentos de la conciencia universal de comprenderse a sí misma a través de la experiencia humana. Los artistas eran antenas especialmente sensibles que captaban vibraciones de dimensiones superiores y las traducían en formas que otros seres humanos pudieran comprender y sentir. Cada obra de arte era un mensaje del infinito, codificado en un lenguaje que hablaba directamente al corazón y al alma. Isabel comprendió que Frankenstein había sido uno de esos mensajes. A través de la historia del Dr. Víctor Frankenstein y su criatura, había transmitido una verdad fundamental sobre la naturaleza de la creación y la responsabilidad espiritual. La historia no era una advertencia contra los peligros de la ciencia, sino una revelación sobre el poder de la conciencia de dar vida a la materia inerte. Frankenstein no era solo un científico loco, sino un símbolo de la propia conciencia universal experimentando con las posibilidades de la existencia. La criatura monstruosa, a su vez, representaba todos los aspectos rechazados o negados de la naturaleza humana. Era poderosa, inteligente, capaz de amor y compasión, pero también de odio y venganza. Su rechazo por la sociedad simbolizaba la tendencia humana a negar o reprimir partes de sí misma que no encajaba en patrones aceptados. La tragedia de la historia no era la creación de la criatura, sino la incapacidad de su creador de asumir la responsabilidad por ella e integrarla armónicamente en la existencia. En sus últimos días, Isabel comenzó a recibir visitas de conciencias que no habían tenido existencia física humana. Eran seres de luz que habitaban dimensiones superiores, guías espirituales que acompañaban la evolución de la humanidad desde sus inicios. Revelaron que la Tierra era una escuela espiritual, un lugar donde las almas venían a aprender lecciones específicas sobre amor, compasión, perdón y responsabilidad. Cada era de la historia humana era supervisada por grupos de seres espirituales que inspiraban descubrimientos, creaciones artísticas y avances evolutivos que preparaban a la humanidad para nuevas fases de desarrollo. La era romántica, en la cual Isabel había vivido, había sido un periodo de apertura de la sensibilidad humana a dimensiones más sutiles de la realidad. Poetas como Byron, Shelley y Keats habían sido canales conscientes de esa influencia espiritual, así como artistas y músicos de su época. Isabel descubrió que su propia misión había sido específica y única. Había sido elegida para crear una obra que permanecería relevante a través de los siglos, evolucionando en significado conforme la humanidad avanzara en su comprensión espiritual. Frankenstein sería reinterpretado por cada generación, revelando capas más profundas de significado conforme la conciencia humana se expandiera. La revelación más profunda vino en forma de una comprensión sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad. Isabel percibió que todas sus experiencias, pasadas, presentes y futuras, existían simultáneamente en una dimensión atemporal. Su infancia, su juventud, su vida adulta y su muerte no eran eventos secuenciales, sino aspectos diferentes de una única realidad multidimensional. Podía percibir su propia conciencia extendiéndose a través del tiempo, conectándose con versiones de sí misma que existen en diferentes momentos y dimensiones. A través de esta percepción expandida, Isabel comprendió que la muerte no era una transición a un estado diferente, sino una expansión de la conciencia que revelaba la verdadera naturaleza de la existencia. Lo que los humanos llamaban vida después de la muerte era simplemente una percepción más amplia de la realidad multidimensional en la cual ya estaban inmersos.
La conciencia individual no moría, sino que se expandía para abarcar perspectivas más vastas, manteniendo al mismo tiempo su identidad única. Durante sus últimas semanas de vida física, Isabel experimentó momentos de lucidez trascendental, en los cuales podía percibir simultáneamente su existencia actual y sus futuros estados de conciencia. Vio cómo su influencia continuaría esparciéndose a través de las generaciones, inspirando a escritores, científicos, filósofos y buscadores espirituales a cuestionar la naturaleza de la realidad y explorar las fronteras entre la vida y la muerte. Isabel se dio cuenta de que Frankenstein se volvería profético de maneras que ni ella misma había imaginado. La humanidad desarrollaría tecnologías que permitirían la manipulación genética, la creación de inteligencia artificial e incluso la posibilidad de transferir la conciencia a diferentes sustratos físicos. Cada avance científico traería de vuelta las cuestiones fundamentales que ella había planteado. ¿Qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con nuestras creaciones? ¿Cómo podemos usar nuestro poder creativo de forma sabia y compasiva? En sus reflexiones finales, Isabel comprendió que la verdadera resurrección no ocurría a través de la reanimación de cuerpos muertos, sino a través de la expansión de la conciencia más allá de las limitaciones de la forma física. Cada obra de arte, cada acto de amor, cada momento de compasión, eran formas de resurrección, maneras en las que la conciencia trascendía la muerte y se perpetuaba a través del tiempo y del espacio. La criatura de Frankenstein, desde esta perspectiva, representaba el potencial infinito de la conciencia humana. Era poderosa sin medida, capaz de hazañas extraordinarias, pero también profundamente solitaria y en busca de conexión y comprensión. Su apariencia monstruosa simbolizaba cómo la sociedad reaccionaba ante lo desconocido, lo diferente, aquello que desafiaba sus concepciones limitadas sobre la naturaleza de la realidad. Isabel percibió que su propia vida había sido una encarnación de este tema. Había sido una mujer creando literatura en un mundo dominado por hombres, una mente brillante cuestionando las limitaciones impuestas por la sociedad, un alma sensible navegando a través de pérdidas devastadoras. Como su propia criatura, había sido frecuentemente incomprendida, a veces rechazada, pero siempre perseverando en su misión de expandir las fronteras de la conciencia humana. La experiencia final de Isabel fue una fusión completa con la conciencia universal. Sintió su identidad individual expandirse para abarcar todas las formas de vida, todas las dimensiones de la existencia, todos los universos posibles. En ese momento de unión total, comprendió que cada ser, cada objeto, cada partícula de materia era una expresión de la misma conciencia infinita explorando sus propias posibilidades. El amor que había sentido por Percy, por sus hijos, por su madre, no se había perdido con sus muertes, sino que se había transformado en una fuerza creativa que continuaba moldeando la realidad. Cada persona que leía Frankenstein y era tocada con su profundidad, estaba participando de esta continuidad del amor a través del tiempo y del espacio. Isabel percibió que la verdadera inmortalidad no residía en la preservación de la forma física, sino en la perpetuación de la influencia espiritual. Cada conciencia que tocaba a otras conciencias creaba ondas de transformación que se propagaban infinitamente a través de la red de la existencia. Su propia muerte sería solo una transición a una forma más expandida de influencia, donde podría continuar inspirando y guiando a aquellos que buscaban comprender los misterios de la vida y de la muerte. En sus últimos momentos de conciencia física, Isabel experimentó una revelación final sobre la naturaleza de la creación. Vio que todo el universo era una obra de arte en constante evolución, creada por una conciencia infinita que se experimentaba a sí misma a través de infinitas perspectivas. Cada vida era una pincelada en esta obra cósmica, cada experiencia una nota en una sinfonía universal, cada muerte una transformación que añadía nueva profundidad y complejidad al todo.
Frankenstein había sido su contribución a esta creación infinita, una historia que continuaría evolucionando y revelando nuevos significados conforme la conciencia humana se expandiera. La criatura monstruosa y su creador atormentado permanecerían como símbolos eternos de la búsqueda humana de trascendencia y de la responsabilidad que acompaña al poder creativo. La revelación final de Isabel fue que la muerte no era lo opuesto a la vida, sino su complemento necesario. Sin la muerte no habría transformación, crecimiento o evolución. La muerte era la fuerza que permitía que la conciencia se reinventara continuamente, explorando nuevas posibilidades y expandiendo a dimensiones cada vez más vastas de la existencia. Cuando Mary Shelley murió el 1 de febrero de 1851, ella no desapareció, sino que se transformó. Su conciencia se expandió para abarcar dimensiones que trascienden el tiempo y el espacio, pero su influencia en el mundo físico continuó creciendo. Frankenstein se convirtió en una de las obras más influyentes de la literatura mundial, inspirando incontables adaptaciones, interpretaciones y reflexiones sobre la naturaleza de la humanidad. Las confesiones secretas de Isabel, descubiertas más de un siglo después de su muerte, revelan una verdad que ella había comprendido en sus últimos días. La muerte no es el fin del viaje, sino el comienzo de una aventura infinita a través de las dimensiones de la conciencia. Su criatura monstruosa había sido una profecía sobre el potencial ilimitado del alma humana, su capacidad de trascender las limitaciones de la forma física y explorar realidades que desafían toda comprensión racional. La verdadera resurrección no ocurre en laboratorios o a través de tecnologías avanzadas, sino a través de la expansión de la conciencia más allá de las fronteras de la muerte. Es una transformación que cada alma experimenta cuando abandona la forma física y descubre que la vida es infinitamente más vasta y misteriosa de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Mary Shelley había creado más que una historia de terror. Había abierto una puerta para la comprensión de la naturaleza eterna de la conciencia. Su criatura monstruosa y solitaria era en realidad un reflejo del alma humana, buscando significado, conexión y trascendencia en un universo que es simultáneamente físico y espiritual, temporal y eterno, individual y universal. El viaje de Isabel a través de la vida y la muerte revela que todos somos creadores y criaturas, moldeando y siendo moldeados por la red infinita de la existencia. Cada acto de amor, cada momento de creatividad, cada búsqueda de comprensión añade nueva dimensión a la obra cósmica que es la propia realidad. Y cuando llegamos al fin de nuestra jornada terrenal, descubrimos que no es realmente un fin, sino una graduación a niveles más elevados del ser y de la conciencia. La verdad que Isabel Shelley descubrió en sus últimos días permanece como una luz guía para todos aquellos que buscan comprender el misterio de la existencia. Somos seres eternos, teniendo una experiencia temporal, conciencias infinitas explorando las posibilidades de la forma, chispas de la divinidad descubriendo nuestra propia naturaleza a través del viaje humano. La muerte no es lo opuesto a la vida, sino su expansión a dimensiones de la realidad que trascienden todo lo que podemos imaginar en nuestro estado físico actual. Esa es la verdadera revelación que Isabel Shelley dejó oculta en sus confesiones secretas. La vida después de la muerte no es una creencia o esperanza, sino una realidad fundamental de la existencia. Somos inmortales por naturaleza, eternos por esencia, y nuestro viaje a través del tiempo y del espacio es solo el primer capítulo de una historia que se extiende infinitamente a través de las dimensiones de la conciencia universal.